Saludos desde nuestra enclave política, un espacio para la reflexión desde Quito, Ecuador. Yo soy Rolando Segura y le invito a acompañarme durante la próxima media hora en el análisis de la coyuntura electoral en Ecuador. Acompáñenme. Ecuador entra en cuenta regresiva de cara a los comicios generales 2017. En apenas horas expiran los actos de campaña y los primeros electores ejercerán su derecho al sufragio cuando 10.230 privados de libertad sin sentencia ejecutoriada acudan a las urnas habilitadas en sus propios centros de reclusión el jueves 16 de febrero. Al día siguiente podrán realizar su voto en casa personas mayores de 65 años con discapacidad física severa, igual o mayor al 75%. Mientras, 40.927 paquetes electorales son distribuidos desde el último 28 de enero dentro del país y en el exterior. 40.700 juntas receptoras del voto están habilitadas y luego de 3 simulacros, el Consejo Nacional Electoral parece haber dejado a punto la arquitectura tecnológica para los comicios del domingo 19 de febrero. Sin embargo, algunos sectores políticos cuestionan la transparencia de este proceso y señalan irregularidades como un presunto padrón electoral inflado y con fallecidos inscritos. No obstante, instituciones nacionales e internacionales como la Organización de Estados Americanos y la Unión de Naciones Suramericanas ya están sobre el terreno con sus misiones de observación. En medio de este panorama ya está vigente la veda para los sondeos de intención de voto, pero el día de elecciones generales 10 empresas podrán realizar encuestas a boca de urna y emitir resultados preliminares a partir de las 5 de la tarde. Otras 3 empresas privadas están acreditadas para el conteo rápido. No obstante, para el escrutinio oficial habrá que esperar hasta después de las 9 horas. Ecuador entra en cuenta regresiva. En el análisis conversamos con Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral del Ecuador. Bienvenido, Juan Pablo. Buenas tardes, Rolando. Gracias por la invitación. Es un honor estar acá. Si las elecciones fueran mañana, ¿estaría todo listo o faltan algunos detalles por ajustar? Rolando, estamos totalmente listos para este proceso electoral y justo en estos días últimos lo que estamos haciendo es repartir ya todos los kits electorales, el material electoral que es papeletas y documentos a las últimas provincias, porque ya ha llegado a todo el oriente, a toda la Amazonía, a toda la costa, y hoy justamente estamos en la Sierra Centro y en las últimas provincias del norte, en donde en los últimos días estamos ya entregando estos kits electorales para que estemos listos, para que el domingo 19 de febrero se viva una fiesta democrática en todo el Ecuador. Usted ha dicho que el objetivo fundamental de este proceso es garantizar que se mantenga la voluntad que expresen los electores en las urnas. Sin embargo, hay sectores políticos que cuestionan la transparencia y la normalidad de este proceso. ¿Qué piensa usted? Rolando, bueno, este proceso hemos trabajado 18 meses, cumpliendo hitos claros. Y justamente ha sido con las propias organizaciones políticas en donde hemos apostado a un mejoramiento de las prácticas electorales. Hay hitos importantes. ¿Para qué? Para transparentar las prácticas electorales. Uno de ellos, justamente eliminar las juntas intermedias de escrutinio, Rolando, que era un modelo anterior, caduco, en el que efectivamente se prestaban a suspicacias, y hoy presentamos una modernización del sistema de escrutinio. ¿Qué significa esto? Que desde cada recinto electoral vamos a transmitir las actas y nos va a permitir mejorar los tiempos en entrega de resultados, pero sobre todo transparentar las fases del proceso. Las organizaciones políticas van a poder estar presentes en cada junta receptora del voto y en este lugar donde se transmitirán actas. Por tanto, el único objetivo, lo digo permanentemente, es el respeto absoluto a la voluntad de la gente, y hemos tomado decisiones para que se garantice esa decisión. Sin embargo, a pesar de eso que usted dice, hay organizaciones políticas que insisten en que este proceso no es normal y hablan, por ejemplo, de fallecidos en el padrón electoral. Bueno, hay que decir de forma muy clara, ¿no? Por ejemplo, el tema del registro electoral, que es un componente medular, que antes se escondía, que antes se guardaban bajo 4 llaves, hoy no. Hoy lo que hemos hecho con ese registro electoral es primero compartirles a las organizaciones políticas, pero caben ciertas puntualizaciones. Primero, la data con la que se construye el registro electoral es con la data que nos da el registro civil. El Consejo Electoral no tiene capacidad alguna para poner o sacar un solo elector de ese dato. Pero ahora, ¿qué ha hecho el registro civil? Desde el mes de febrero pasado, nosotros
hemos implementado un plan de auditorías y seguimiento a varios componentes del proceso y empezamos por el registro electoral. Mejoras importantes, el 74% de ese registro, Rolando, tiene fotografías. Ese es inclusive reconocido por las misiones internacionales como una buena práctica electoral. Por primera vez, los certificados de votación también tendrán fotografías de los ciudadanos. Hemos hecho una importante auditoría y obviamente no hay registro electoral en el mundo que sea perfecto, pero este está dentro de los márgenes de menos del 0,01% y por tanto hay que decirle al país, al Ecuador y al mundo, tenemos un registro electoral confiable, depurado, que es una buena herramienta técnica que nos permite ir al 19 de febrero. Pero al menos hay 12 casos muy puntuales de fallecidos en el padrón. ¿A qué se debe eso? Bueno, sí, son parte inclusive de los documentos que hemos remitido al propio registro civil. El registro civil nos ha dicho que, entre otras causas, sí, se trata de personas fallecidas, pero de forma posterior al cierre del registro electoral. Nosotros cerramos el registro electoral el 4 de octubre pasado y obviamente ahí ya tomamos una fotografía del país. Con eso nos vamos hasta el 19 de febrero, 12.816.698 electores. Y en otros casos el registro civil nos ha dicho que se trata de ciudadanos que sus familiares no han inscrito su defunción, que esa es su obligación, y por tanto todavía constan en el registro de vivos. Ahora, un tema importante, Rolando, es que uno de los grandes mitos ha sido 1.600.000 electores de exceso en el padrón electoral. Pero, Rolando, han querido comparar ciertos actores que buscan llevarnos a estos cuartos oscuros, a este escenario de río revuelto. Han comparado de forma tan antitécnica y absolutamente inconcebible, han comparado una proyección poblacional del año 2010, que no deja de ser una proyección del INEC, con un registro electoral del 2017 que es un registro nominal. Por tanto, comparar eso, el director del INEC dijo que era comparar manzanas con carros, temas totalmente antitécnicos, y obviamente esos actores, su única estrategia es generar este tipo de especulaciones, pero hay que decir, las elecciones se ganan con votos y no con especulaciones. ¿Y qué garantías hay de que esas personas que murieron después que se cerró el padrón electoral no aparezcan después como electores votando en las urnas? Rolando, es muy sencillo, porque la auditoría técnica que hemos hecho del registro no termina ahora. La auditoría técnica es luego del proceso electoral. ¿En qué? En que retiramos los padrones electorales y hacemos una auditoría precisamente. Las personas que sufragan en el Ecuador firman el registro electoral, y las personas que no sufragan son los miembros de mesa, los estudiantes universitarios, los ciudadanos, que van a ser los guardianes de la democracia, que ponen claramente un sello de no votó en el nombre de esa persona. Por tanto, luego haremos esa auditoría, que haremos una auditoría muestral, precisamente para decirle al país con absoluta seguridad y tranquilidad que efectivamente no se ha generado ningún tipo de alteración de identidad, ni peor aún de firma. Un actor que fue inclusive elegido en esos mismos procesos electorales señaló, por ejemplo, de forma muy suelta, que existen 3,5 millones de votantes muertos. No presentó la denuncia a los órganos competentes. Nosotros le pedimos a los órganos competentes, en este caso a la Fiscalía, que haga un informe sobre eso y que haga un peritaje técnico. Rolando, no hay una sola persona. Eso es parte de esa estrategia politiquera, de generar estos escenarios que lamentablemente, pero son los ciudadanos los que sabrán justamente valorar este tipo de denuncias, que no quedan más que buscar generar desconfianza en la ciudadanía, pero hemos trabajado precisamente en hitos que brinden y que generen confianza en un proceso electoral. Sobre esos hitos le propongo conversar en el próximo segmento, pero ahora hacemos una pausa. Con mucho gusto. Ya regresamos. Las noticias que en segundos cambian el panorama mundial son nuestro objetivo. Su desarrollo en las redes sociales y tu opinión, nuestra prioridad. Somos un espacio informativo que te acerca al acontecer diario y su impacto en los pueblos. Temas del día. Lunes a viernes. Solo por Telesur. Continuamos el análisis con Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, y usted hablaba de hitos que hay en este proceso electoral, novedades importantes, pero ¿cuál sería la transformación más importante que tiene este proceso electoral con respecto a ediciones anteriores? Rolando, tomamos la decisión de nacionalizar el sistema electoral ecuatoriano, bajo un eje muy claro, soberanía electoral. ¿Qué significa eso?
que sean nuestros propios técnicos, nuestro talento humano, nuestra capacidad técnica la que desarrolle los sistemas y la parte operativa de este proceso. ¿Cómo era antes? Y en estos 2 años, justamente lo que hemos hecho es enfocar este eje de soberanía electoral. Antes, lo que hacíamos es contratar sistemas extranjeros que venían, los aplicábamos para la elección y luego no quedaba nada para la institución. Casi cada proceso electoral era un nuevo comienzo y obviamente una nueva inversión económica para entrar a un proceso electoral. Eso quedó en el pasado. Nosotros decidimos y hemos apostado estos 2 años a un eje muy claro, soberanía electoral. Y hoy, inclusive ya en procesos electorales, no muy grandes en lo político, pero importantes, como la consulta popular de la Manga del Cura, la consulta popular de las golondrinas, otros procesos electorales ya han sido desarrollados de forma íntegra por nuestros técnicos. Este proceso electoral, en donde ya hemos tenido sistemas de inscripción de candidaturas, por poner un ejemplo, sistema de inscripción de organizaciones políticas, hay 169 organizaciones políticas, el sistema de pautaje electoral y hoy el sistema de escrutinio y hoy el sistema de presentación de resultados han sido desarrollados por nuestros técnicos en este eje y sobre todo puestos a auditoría con las propias organizaciones políticas. En este sentido, Rolando, la principal apuesta, creo yo, es esta modernización del sistema de escrutinio, en donde nos permitirá a futuro y hoy como un presente y un futuro dejar una nueva práctica electoral al país, porque uno de los talones de Aquiles, uno de los temas complicados en lo electoral en el Ecuador ha sido la entrega de resultados. Nos demoramos 20 días en la entrega de resultados oficiales. Y ahora en esta oportunidad va a ser más rápido. Con esta propuesta, en un promedio de 5 días, entregar resultados oficiales en todo el país. Pero esa misma noche, tenga la absoluta seguridad, tendremos ya resultados preliminares del binomio presidencial y también de asambleístas. ¿A qué hora sería ese resultado preliminar? Nosotros tenemos planificado, Rolando, que 3 horas luego del cierre del proceso electoral, porque aquí se vota de 7 de la mañana a 5 de la tarde. A las 5 de la tarde no sufraga nadie más. El que esté en la fila recibe un certificado de presentación. Ese es el sistema electoral en base a la normativa ecuatoriana. Nosotros aspiramos 3 horas luego del cierre de votación, a las 8 de la noche, tener el primer resultado preliminar del binomio presidencial y 2 horas después el primer resultado preliminar de asambleístas provinciales y nacionales. Esto sin duda porque el proceso así lo exige. Necesitamos dar información y seguridad a la ciudadanía con respecto a datos oficiales, que el único ente encargado es el ente rector del sistema electoral, en este caso el Consejo Nacional Electoral. Pero hay un grupo de encuestadoras que están autorizadas a dar resultados a boca de urna a partir de las 5 de la tarde. Sí, Rolando, en este caso nuestra normativa sí lo permite, son los exipols o bocas de urna. Hoy con la última empresa que aprobamos hoy, son 12 empresas que están autorizadas. Obviamente esperamos dentro del marco técnico, de la muestra metodológica, de la rigurosidad científica, puedan dar a conocer a través de los medios de comunicación los exipols o boca de urna, que estos serán a partir de las 5 de la tarde. El Consejo Electoral tiene planificado un conteo rápido. Conteo rápido es diferente del boca de urna, porque el boca de urna es lo que yo le pregunto al elector cuando sale del recinto electoral. Por tanto, el margen de error es superior a lo que significa un conteo rápido, porque el conteo rápido, en cambio, es una muestra matemática, aleatoria, estadística de las actas oficiales. Así es que está permitido, en este caso, exipol o boca de urnas, que serán a partir de las 5, pero la ciudadanía tendrá que esperar a los datos oficiales que dará el Consejo Electoral. Un elemento significativo también en estas elecciones es el nivel de observación. Está bajo el escrutinio de organizaciones internacionales y también nacionales, pero llama la atención que hace unos días veía un titular que decía: la OEA deja advertencias al Consejo Nacional Electoral. ¿En qué sentido? También es soberano el Consejo Nacional Electoral. Bueno, eso es parte, y yo inclusive mandamos una comunicación al propio medio. No hay ninguna misión electoral internacional que deje advertencias a ningún organismo electoral. Hoy ya no es como en el pasado, en el que te venían a decir si hiciste bien o si hiciste mal tu elección. Hay un principio claro: soberanía de los estados, no injerencia, no intervención. Por tanto, ninguna misión internacional podría atreverse a dejar advertencias. Lo que sí dejan son recomendaciones técnicas que obviamente permite el mejoramiento continuo de las prácticas electorales. Aquí se decía, Rolando, que no vamos a invitar a nadie, que vamos a hacer un proceso electoral a puertas cerradas. Nada más falso. Nos llena de orgullo y de emoción que aquí esté el Consejo Electoral de UNASUR, de la Unión de Naciones Suramericanas, de la cual inclusive con mucho honor hemos representado en las elecciones últimas de Perú y en el plebiscito de Colombia. ¿Y por qué UNASUR? Porque precisamente son las autoridades electorales, los técnicos electorales de los 18 organismos, de los 12 países de UNASUR que hoy hacen elecciones en sus países y que vienen a acompañar, a observar otras elecciones de países hermanos para dejar recomendaciones técnicas. Al mismo tiempo hemos considerado que la Organización de Estados Americanos, OEA,
también ha hecho durante mucho tiempo observación electoral, siempre al amparo del respeto a los estados, porque obviamente nosotros no permitiríamos otra observación que cumpla otros objetivos. Y también está la Asociación Mundial de Organismos Electorales, AUEF, y la UNIORE, que es la Unión Interamericana de Organismos Electorales. Eso implica Ecuador en los ojos del mundo. Aquí no hay nada que esconder. Y que vengan y observen el proceso electoral y que dejen las recomendaciones, pero que sobre todo se certifique de que se respetó la voluntad de la gente. También organizaciones nacionales pueden ejercer como observadoras. ¿Cómo se ha comportado ese proceso? Sin duda, yo he dicho en algunas ocasiones, creo en esa triada de la transparencia. La observación internacional como un componente, la observación nacional y la participación partidaria. Porque, Rolando, aquí en el Ecuador el voto tiene 4 componentes. Es universal, es secreto, es obligatorio, pero también es escrutado públicamente. ¿Qué significa eso? Es cantado en presencia de las organizaciones políticas. Por tanto, en las 41.000 juntas receptoras del voto que vamos a tener, en más de 3.500 recintos, aspiramos y esperamos que las organizaciones políticas acrediten a sus delegados y que efectúen el control político donde se debe, en la práctica, en los recintos, en las juntas. Porque hay algunos actores que prefieren el micrófono en una señal de desprestigio institucional, pero la invitación es respetuosa y abierta para que puedan acreditar sus delegados a cada junta receptora del voto. Le propongo hacer una pausa y regresar en minutos para seguir conociendo y profundizando en la coyuntura electoral del Ecuador. Ya regresamos. Continuamos el análisis en clave política con Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral. Y ya prácticamente quedan 48 horas de campaña electoral. ¿Cómo ha visto el Consejo Nacional Electoral el desarrollo de estos ya a punto 45 días de campaña? Sí, Rolando, estamos en la recta final. Nuestra ley es muy clara, 45 días máximo como campaña, y de acuerdo al calendario que planificó el Consejo, que lo planificamos hace 1 año y medio y que no tenemos un solo día de retraso en nuestra planificación electoral, este 16 de febrero a medianoche se termina la campaña electoral. Pero el Ecuador tiene un componente muy interesante, que es el Fondo de Promoción Electoral. ¿Qué significa eso? Que es el Estado ecuatoriano, a través del Consejo Electoral, que financia a las organizaciones políticas, en este caso a los candidatos, en 4 rubros: prensa escrita, radio, televisión y vallas publicitarias. Ninguna organización política puede gastar por su cuenta de forma separada justamente el fondo de promoción. ¿Eso qué logras? Logras que efectivamente conozcas a los candidatos en igualdad y en equidad de condiciones, porque es del mismo monto y el mismo rubro, en este caso a los 8 binomios presidenciales. En el pasado, el ecuatoriano conocía al candidato en la papeleta. El que tenía recursos se promocionaba. El que no tenía recursos no podía promocionarse. Por tanto, si bien aspiramos que termine siendo una campaña de propuestas y que termine finalmente el elector acudiendo en un voto informado al domingo 19 de febrero, pero me parece que se ha respetado al menos la paz del orden público y que finalmente siempre habrán cosas por mejorar, por pulir, pero estamos a puertas del cierre de esa fase tan importante del proceso electoral. Sin embargo, hoy hay un medio de comunicación que no es regulado en esas instancias que usted presentaba por el Consejo Nacional Electoral, y son las redes sociales, y es donde en realidad ha sido más virulenta, más intensa la campaña electoral, y donde al parecer no hay control de cómo se invierte, de qué recursos se emplean ahí. Efectivamente, Rolando, ese es un tema pendiente que habrá que revisarse en la ley, en este caso en el Código de la Democracia futuro, será parte de nuestras lecciones aprendidas, pero en este caso puntual, y esto es derecho público, solo se puede hacer lo que está escrito en la ley. Y en este caso puntual, el Consejo Electoral tiene regulación sobre los medios de comunicación tradicionales. Eso lo establece inclusive una sentencia de la Corte Constitucional. Esto significa prensa escrita, radio y televisión. El Consejo no tiene ningún tipo de regulación sobre medios digitales ni sobre redes sociales. Pero yo creo que hay que empezar a discutir, más allá de regulación de redes sociales, que ese tema yo creo que escapa a ningún tipo de control. Ojalá las redes sociales sean espacios para seguir democratizando la palabra y no, como dice Michelangelo Bovero, redes sociales del paraíso de los cobardes, ¿no? Yo creo que ese es un tema que habrá que analizarlo, qué incidencia tiene en los procesos electorales. Pero sí hay un tema que hay que puntualizarlo: la publicidad en medios digitales. Porque obviamente si eso no está regulado, puede generar y distorsionar un principio de equidad tan importante
importante dentro del sistema electoral. Y hay mucha publicidad y hay mucha campaña sucia, se ha denunciado en estos días, y hay otro elemento que de alguna manera ha enrarecido el ambiente electoral, y hemos visto cómo en presencia de candidatos presidenciales se ha golpeado a un familiar de otro candidato, y otro candidato presidencial ha justificado eso diciendo que eso es lo que desearían durante 10 años los ecuatorianos y que no pudieron realizarlo. ¿Qué acción tiene ahí el Consejo Nacional Electoral? Bueno, yo creo que eso queda a la valoración de los ciudadanos, ¿no? Yo creo que hoy precisamente, por eso que más allá de la discusión del voto facultativo, del voto obligatorio, nosotros discutimos el voto informado, el voto consciente, la exigencia que hacen los ciudadanos para que se incorporen verdaderas agendas de discusión de los ejes programáticos y de los planes de trabajo. Pero obviamente, como ciudadano, sobre todo, uno aspira procesos electorales o campañas electorales en paz, respetando el orden público, y es una campaña de ideas, pero justamente la valoración sobre la etapa de campaña y sobre todo lo que se ha desarrollado en estos 45 días le corresponde a la gente. Luego de eso entramos a un periodo de silencio electoral, que inclusive el Consejo Electoral el día de hoy tomó una resolución importante, que es la prohibición de los espacios de rendición de cuentas o de gestión de todas las autoridades, de todos los niveles de gobierno, precisamente para precautelar ese principio de equidad. ¿Por qué? Porque el silencio electoral es una etapa de reflexión. En esa etapa de reflexión ciudadana, obviamente nosotros ahí hacemos operativos para retirar la publicidad alrededor de los recintos electorales y garantizarle a la gente que el domingo 19 podamos tener una buena jornada democrática. La valoración y la decisión la tiene la gente, y lo que hace grande a un país es la participación de la gente. Por eso esperamos reducir el ausentismo o el abstencionismo, que ya lo hemos venido haciendo, y en el último proceso Rolando se ubicó en 19 puntos el ausentismo en este país, y tenemos un sistema electoral mixto, obligatorio a los de 18 y hasta 65 años de edad, pero hay voto facultativo para jóvenes, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, nuestros migrantes que están en el exterior, los extranjeros que residen en el país, las personas con discapacidad. Así es que todos están invitados a esta gran fiesta democrática el domingo 19 de febrero. Y más allá de las regulaciones que establece el Código de la Democracia en Ecuador, he visto que han tratado de impulsar un pacto ético. ¿Cómo ha funcionado ese pacto? Sí, muy importante. Eso todavía en ejercicios puntuales en ciertas provincias. Por ejemplo, en el caso de la SUAY, logramos hacer un pacto con todas las organizaciones políticas de respeto en la campaña electoral, de que sea una campaña de propuestas, de que sea una campaña de ideas. Eso también lo acabamos de hacer como buena práctica electoral en la provincia del Chimborazo. Pero esperamos que sea a nivel nacional, ¿no? Yo creo que el Ecuador, la sociedad ecuatoriana necesita fortalecer su cultura política, su cultura democrática. Hace menos de 40 años, en la región, en todos los países de UNASUR, 1978 para atrás, de todos los países de UNASUR, de los 12 países, solo Venezuela y Colombia habían elegido sus gobiernos democráticamente. Los demás países vivíamos en dictadura. Somos las generaciones de la democracia, hay que atesorar esa democracia. Y seguramente a través de las instituciones y de nuestras resoluciones motivadas, constitucionales y legales, tenemos que saber atesorar esto mismo. Pero ¿cómo lo hacemos? Capacitación cívica y democrática con enfoque intercultural, intergeneracional y de género. Y yo creo que mejorar esa cultura política democrática es tarea de todos. Y a pesar de todos esos esfuerzos, hay quienes intentan desacreditar al árbitro electoral. ¿Qué piensa Juan Pablo Pozo, el funcionario público, el ser humano, cuando ve esos memes, esos mensajes que lo atacan constantemente a través de las redes sociales? Bueno, se nos ha puesto a reto, ¿no? Y yo creo que ahí esos retos implican la fortaleza de las instituciones y las personas que somos parte de las instituciones. Nos sentimos orgullosos de vivir esta página y este momento del país. Y creo que en esa página y en ese momento del país está donde lo que a uno le significa el servicio público. El servicio público es motivo de orgullo cuando uno sirve honestamente. Y hemos recorrido el país, hemos estado en las 24 provincias, sin duda. Habrá actores claramente con su intención de desprestigio. Pero lo que hemos construido en la gente, que la gente sepa valorar lo que significa ese nuevo rostro del Consejo Electoral, un rostro más humano, más cercano, más ciudadano. Este no es el mismo proceso electoral de hace 3 años, ni hace 4, ni hace 10. Hoy hay una conflictividad política en el país que hay que saberla conocer, pero creo que ahí pone a reto ese espacio y esa posibilidad de diálogo con las organizaciones políticas. Y por eso, al hablar de 2 o 3 organizaciones, no hay que dejar de vista que son 169 organizaciones políticas. Y hemos implementado espacios de diálogos directos, cercanos, con todas las organizaciones políticas nacionales, provinciales, cantonales y parroquiales. Sin duda, el que a veces seamos motivos de ataque también es parte de la tolerancia política, de entender que finalmente yo digo que el diálogo nunca puede condicionarse en democracia.
Pero el diálogo exige principios, Rolando, verdad y respeto. Y si es que vamos a poner en esa mesa del diálogo verdad y respeto, no le podemos tener miedo a la crítica ni tampoco a los debates, que eso construye sociedades más dialogantes y más plurales. Muchas gracias, Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, por ayudarnos a esclarecer, a profundizar la coyuntura electoral hoy en Ecuador. Rolando, un honor y un saludo afectuoso a todos los televidentes de Telesur. Yo siempre digo que soy cuencano, que soy ecuatoriano y que soy un azureño. Esta patria y este continente que siempre, Allende ya decía en el 79, algún día América tendrá la voz de pueblo unidos, la voz de pueblos dueños de su propio destino. Rolando, hoy somos dueños de nuestro propio destino, con todas las dificultades, con todas las cosas que habrá que mejorar, pero sin duda fortaleciendo la democracia, que ese es el aspecto principal de todo demócrata. Gracias por acompañarnos, a usted también por estar esta media hora en el análisis en clave política, y mañana a esta misma hora nos volvemos a encontrar.